Hemos escuchado la parábola del sembrador. Y hay una parte que siempre me había intrigado un poco, y es la parte que cae al lado del camino. Porque algo nos quiere decir el Señor con esto. No es por casualidad. Hay unas cuantas parábolas en el Evangelio que Jesús nos da la parábola y la interpretación. Son parábolas tremendamente afortunadas, porque Jesús nos enseña a interpretar su misma palabra. Y si algo queda claro, es que nada en las parábolas está dicho porque sí. Él nos interpreta muchas cosas, pero es como un padre que incita a sus hijos, como diciendo, llevadlo a la oración, que iréis descubriendo más y más y más cosas en cada parábola. Yo recuerdo en una parroquia en la que tenía un grupo en el que leíamos cada semana un capítulo del Evangelio. Y entre todos, la cantidad de cosas que sacamos en una sola parábola. Yo mismo me quedé admirado. Luego, nada en las parábolas es por casualidad. La dureza del corazón, expresada en las rocas del campo en el que cae la semilla, está clara. Las pasiones simbolizadas en las zarzas que ahogan la semilla, también está claro. Pero, ¿y la semilla que cae al lado del camino? ¿Por qué? ¿Por qué al lado del camino? No en el camino, sino al lado. Después de darle muchas vueltas, se me ocurre, sin querer decir que esto sea la única explicación, que el camino puede representar el mundo frente al hortus clausus, el jardín cerrado que es el campo. El camino es el mundo, donde las almas espirituales solo pueden esperar el polvo del camino, ser pisados. El camino es el lugar donde se va hacia algo, pero a lo mejor no se va a ningún lado. El jardín cerrado es la meta, donde uno ya ha llegado y disfruta de ese lugar agradable. Es la llegada, el lugar donde uno quiere estar. No es un camino, es la contraposición perfecta. Y digo hortus clausus en latín porque es una de las simbologías de la Virgen María. La Virgen María se presenta con varias simbologías y una de ellas es esta, hortus clausus, el jardín cerrado. El jardín cerrado porque los jardines cerrados es donde más se cuida ese jardín, se pueden encontrar las especies más exóticas, más bellas, donde los jardines cerrados son los más regados, los más organizados, los más bellos, donde los grandes descansan, donde los grandes tienen su momento de solaz. En este caso, el que habita el jardín cerrado es Cristo, con sus amigos, los ángeles y los santos. La contraposición entre esa tierra perfecta y el camino árido, polvoriento del mundo que va hacia algún lado, me parece que puede ser un simbolismo profundo en esta parábola. Toda la parábola, además, se le puede dar la vuelta. Hemos dicho, la piedra era la dureza, las pasiones estaban simbolizadas por la zarza, los pájaros que se llevan las semillas son los demonios. Le podemos dar la vuelta y el buen campo, el buen jardín es la recepción
No solo no es duro, sino que al revés recibe, escucha, recibe la gracia. Después, no solamente no está la zarza de las pasiones, están las virtudes, está la vid que no solamente no ahoga, sino que ayuda, la vid que cubre y que mantiene la humedad en un lugar, la vid que no es algo que sofoca a todo, sino al revés, que embellece ese jardín. Y en vez de los pájaros que se comen la semilla, los ángeles. Todos hemos visto en jardines a veces bellísimas aves. Esas aves embellecen todavía más el jardín. Las almas que son jardines, en vez de los pájaros que simbolizan a los demonios, en esta parábola tienen a los ángeles que les inspiran. No solamente no se llevan la semilla, sino que ayudan a comprender más la semilla, a recordar la semilla. Y después, una última cosa, quería fijarme en esta parábola. En esta parábola, como en otras, se pone el énfasis en la tierra. Hay otras enseñanzas de Jesús que ponen el énfasis en la parte de Dios. Por ejemplo, cuando se dice, el que come de este pan vivirá para siempre. O en otro pasaje, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O en otro tercer pasaje, todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Allí el énfasis se pone en Dios. Si tienes esto, si recibes esto, si recibes la gracia, estás salvado, ya has sido juzgado, vivirás. Eso es verdad, pero viene complementado por otras parábolas en que se pone el énfasis en nuestra parte, en este caso la tierra. Para entender plenamente el Evangelio hay que escuchar todas las enseñanzas de Jesús y entonces tenemos el panorama completo. Cada una de ellas es cierta, cada parte es cierta, cada versículo en sí es verdadero, pero la enseñanza completa viene de unir todas las parábolas en una especie de gran parábola, porque no solamente habla del campo en esta parábola, hay otro campo en el que aunque la semilla es buena, viene otro y siembra cizaña, y se habla de la cosecha, etc. Si os fijáis, el lector de la palabra de Dios no solamente leerá una parábola, sino que leerá todas las parábolas formando una gran parábola. Y allí estará la gran enseñanza. Una última cosa para acabar este sermón. ¿Por qué el sembrador siembra al borde del camino? Él veía que eso era un camino. Él veía dónde iba a echar la semilla. Porque es Dios y Dios todo lo hace bien. ¿Por qué siembra al lado del camino si sabía lo que iba a pasar? Pues siembra allí a propósito, porque aunque sabe que los pájaros se van a llevar mucha semilla o casi toda la semilla, algo crecerá, aunque sea poco, pero algo crecerá. Por eso, esta parábola, en este detalle, nos habla también de que Dios hace todos los intentos, que Dios hace todo lo posible, que Dios no desprecia ni siquiera lo poco. Cuando a veces nosotros los creyentes despreciamos a alguien, pero ¿cómo te conformas tú con esto? Es lo que ha crecido al lado del camino, no lo desprecies, que Dios ha perseverado sembrando, y ahora hay un poquitín. Trata de custodiarlo, de protegerlo. No lo desprecies porque es semilla de Dios. Y aquí no podía dar más. Por eso, por esta parábola, es otro ejemplo de que en la Iglesia caben todos. Las puertas están abiertas a todos. Porque lo poco que haya logrado salir adelante,
lo vamos a cuidar, aunque sea muy poco, aunque todo sea árido, aunque todo sea malo, pero lo poco bueno merece ser custodiado y no fijarnos siempre en lo que falta, porque Dios no obra así. Si hubiera obrado así, no hubiera hecho lo que ha hecho. Nada más, que esta parábola os anime a todos a dar fruto, a quitar todas las cosas malas que haya en el campo de vuestra alma, y a que vosotros algún día seáis pequeños jardines húmedos, bien regados, de tierra mullida, que respiran verdor y frescor en un día como hoy de verano caluroso, pues allí hay un pequeño oasis de vida en medio de la aridez que le rodea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco,